Muy buenos días, mis compañeros Andrés Casarán, Patricia Guerrero, Leider Malama y quien les habla, Santiago Ahumada, abordaremos el tema de cultivos de tejidos vegetales in vitro. La explicación se llevará a cabo iniciando con una breve introducción a los cultivos vegetales in vitro, después se realizará la descripción del procedimiento experimental necesario para llevar a cabo cultivos vegetales in vitro y finalmente se explicará el proceso de aclimatación usando como ejemplo una plántula de fresa. Para comenzar, el cultivo de tejido vegetal in vitro es una técnica que consiste en tomar una porción de una planta, como por ejemplo un segmento del tallo o un meristemo, e introducirla en un medio de cultivo estéril donde ésta se regenerará. Esto es posible gracias a que las células vegetales tienen la capacidad de generar un individuo nuevo a partir de cualquier parte de la planta, obteniendo una copia íntegra con el mismo material genético que la planta madre. Esta capacidad se denomina totipotencia. El objetivo de realizar estos cultivos por lo general es el de reproducir masivamente plantas para su posterior análisis, pues al ser in vitro permite evaluar propiedades específicas como la velocidad de crecimiento, capacidad de regeneración y la viabilidad de estas plantas. También se emplean estos cultivos para reproducir plantas en vías de extinción o plantas difíciles de propagar por métodos convencionales, con características agronómicas deseables como aquellas que dan mejores frutos, soportan mejor la sequía y el calor, entre otras. Aunque no todas las especies vegetales son compatibles con esta técnica de cultivos in vitro, la gran mayoría se adaptan de manera eficiente a estos cultivos, siendo un ejemplo los cultivos de papa y de café. En las imágenes de las diapositivas podemos observar cómo se llevan a cabo múltiples cultivos vegetales simultáneamente, empleando para ello unos cuartos acondicionados específicamente para promover el adecuado crecimiento de las plantas. El procedimiento necesario para realizar de manera adecuada un cultivo vegetal in vitro se explicará en las siguientes diapositivas. En cuanto al material para micropropagación de plantas in vitro, podemos diferenciarlo dependiendo del explante a usar. En primer lugar, tenemos la organogénesis in vitro. Esta puede ser a través de los meristemas preexistentes. Los meristemos son grupos de células indiferenciadas responsables del crecimiento permanente de las plantas, debido a que tienen una alta capacidad de división celular y posteriormente pueden diferenciarse en una gran variedad de tipos celulares, lo cual les confiere una alta capacidad regenerativa. Además, el cultivo de meristemos permite eliminar la contaminación, puesto que los tejidos meristemáticos se mantienen sanos aun cuando el resto de las células están infectadas. Este método resulta efectivo para el control de bacterias, hongos, contaminantes y otros patógenos. Como podemos ver en la diapositiva, están los diferentes tipos de meristemos: el meristemo apical, los axilares o secundarios y el que se encuentra en la raíz. Por otro lado, está la embriogénesis. Las células vegetales tienen la capacidad de formar embriones, como lo es en el caso del arroz, que veremos más adelante en el proceso. En este se separa el embrión del resto de estructuras y se lo coloca en un medio de cultivo para generar la planta in vitro. La metodología que se siguió para llevar a cabo el cultivo vegetal in vitro llevó las siguientes fases. La fase 0 o inicial corresponde a la preparación de la planta madre. Para obtener estos explantes es recomendable mantener a las plantas donadoras de yemas o semillas durante un periodo de tiempo en un invernadero bajo condiciones controladas. En este ambiente se cultiva la planta en condiciones sanitarias óptimas, llevando un control de la nutrición y riego para permitir un buen funcionamiento de la planta libre de enfermedades. La planta madre, la cual fue donadora de las semillas para el procedimiento de laboratorio, correspondió a Oryza sativa, la cual se encuentra en pantalla. Esta pasó por el procedimiento descrito anteriormente. En la fase 1, esta corresponde a la obtención del explante y a su vez a la desinfección. Ya elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales se obtendrán los explantes. Estos pueden ser yemas, trozos de hojas, porciones de raíz o semillas, entre otros. Para los explantes se realizó una desinfección de los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes externos. En este caso se realizó la desinfección de la semilla de arroz, empleando etanol al 70% acompañado de hipoclorito de sodio con TUID al 20%. Este se utilizó como un texto activo en la desinfección superficial, seguido de varios lavados con agua esterilizada para eliminar la presencia de estos reactivos y de sus posibles
Residuos. Los contaminantes más comunes que se suelen presentar son los hongos y las bacterias que habitan en forma natural en el ambiente. Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia, por lo que se debe trabajar en cabinas de flujo laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. La fase 2 hace referencia a la introducción del explante al cultivo in vitro. Posterior a la desinfección superficial, las semillas o las yemas, dependiendo del material vegetal seleccionado, se ponen en un medio de cultivo estéril. Aquí se separó el embrión del endodermo para poner en el medio de cultivo. El endodermo es una estructura que va a proporcionar nutrientes al embrión. Después de un periodo de tiempo, comienza el proceso de germinación o regeneración de nuevos tejidos vegetales. Se debe tener en cuenta que el cultivo debe estar compuesto generalmente de sales minerales, hormonas de crecimiento, azúcar, agua y agar. Este procedimiento permite la producción de callos embriogénicos de arroz que van a ser aptos para la transformación genética de arroz y la regeneración eficiente de plantas fértiles. A continuación, en el proceso experimental se realiza la multiplicación de los brotes de yuca de la especie Manihot esculenta. La multiplicación de los brotes preformados se da a partir de las yemas axilares preexistentes. Esto se realiza un corte arriba y abajo de dos yemas axilares que son representadas por los nudos que previamente se les cortaron las hojas que brotan de esto. Además, se debe tener en cuenta que para resembrarlos en los tubos de cultivo se debe seguir la dirección de la yema apical y uno de los nudos debe quedar dentro del medio de cultivo y uno por fuera. Dentro del proceso experimental es importante tener en cuenta los factores abióticos de los cuales depende el crecimiento de la planta in vitro. En primer lugar, tenemos las características de los medios de cultivo. Para los embriones de arroz se utiliza el medio de cultivo NBA. Para la yuca y fresa se utilizó el medio de propagación especial. Estos medios tienen de característica en común una fuente de carbono debido a que las plantas in vitro no realizan fotosíntesis. En general, el cultivo in vitro se lleva a cabo en cuartos de cultivos que requieren disponer de una buena iluminación, de un sistema de control de temperatura en valores que oscilan aproximadamente entre los 22 y 30 grados. Tenemos también importante el fotoperiodo, ya que este tiene una profunda influencia en la morfonogénesis y el crecimiento de cultivos de células, tejidos y órganos vegetales. En la diapositiva podemos ver una foto de un cuarto de cultivo. Posteriormente también tenemos que para el paso de la aclimatación de una planta in vitro es necesario simular una cámara húmeda, ya que los estomas de estas permanecen permanentemente abiertos y esto hace que estas plantas in vitro sean más susceptibles al estrés por pérdida de agua y gradualmente se irán cultivando en ambientes que parezcan o que se acerquen al ambiente exterior, parecido al campo abierto. La última fase que se realizó corresponde pues a la fase de aclimatación y adaptación, la cual se realizó de manera experimental con plantas de fresa que habían crecido en condiciones in vitro. Bueno, para poder entender los puntos críticos de esta fase y a su vez poder lograr el éxito de este proceso, es necesario comprender las diferencias que existen entre una planta que ha crecido y se ha desarrollado en condiciones de laboratorio, es decir, in vitro, respecto a una planta en condiciones naturales. Se tiene que las plantas que han crecido en condiciones de laboratorio, primero no realizan fotosíntesis, puesto que ya tienen su alimento disponible en el medio. Son plantas que han crecido en ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen estomas no funcionales. Estos estomas son las estructuras de la planta responsables de regular la transpiración y pérdida de agua. Por tanto, se debe considerar que en estas plantas los estomas no serán completamente funcionales frente a descensos de la humedad relativa y por lo tanto también serán demasiado lentos para evitar la desecación de la planta, teniendo en cuenta que estos estomas normalmente en casos de sequía o estrés hídrico se cierran impidiendo pérdidas de agua en la planta, pero como se tiene que estas plantas crecen en condiciones de humedad relativa altas y no son sometidas a estrés hídrico, se tiene que sus estomas no han desarrollado su funcionalidad. En estas plantas también hay una ausencia de los pelos radiculares, que son las partes de la raíz responsables del incremento en la absorción de nutrientes y agua.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que crecer en ambientes tan húmedos también suele implicar la falta de una cutícula con cera bien desarrollada. Esta cutícula con cera bien desarrollada actúa como una barrera física para evitar la pérdida de agua a lo largo de toda la superficie de la planta y también actúa como una barrera para la entrada de bacterias y hongos. Pero pues sabemos que, digamos, en condiciones in vitro esto no le afecta a estas plantas debido a que crecen en condiciones asépticas. Sumado a eso, como vimos en las fases anteriores, otra característica de estas plantas in vitro es que crecen en condiciones controladas. Todos estos aspectos son los que hacen de que este proceso sea un poco complejo y que tenga que darse de forma progresiva y paulatina, puesto que es necesario que la planta vaya desarrollando esas facultades o funciones que había perdido para así poder sobrevivir de manera óptima en condiciones ambientales naturales. Bueno, en cuanto a lo que se hizo experimentalmente con la planta de fresa, lo dividimos en 4 pasos. Primero, se retira cuidadosamente el medio gelificado pues, de las raíces, evitando dañarlas. Y lo que se hizo fue enjuagar la planta con el fin después de retirar los residuos del material o el medio gelificado que había quedado. Después se retira cierta parte de la planta, se deja parte de la raíz y también se conserva las hojas más grandes y en mejor estado. Esa planta resultante del paso anterior, este corresponde al paso 3, este paso 3, lo que se hace con esa planta resultante es transferir la tierra seca que se abonó con humus de lombriz en nuestro caso. Esa tierra abonada se puso en una bolsa de vívero que permite conservar mejor la humedad relativa. Recordemos que estas plantas vienen acostumbradas a tener una humedad relativa o a estar en un medio con humedad relativa muy alta. Y a su vez también pues esta bolsa de vívero, gracias a los pequeños orificios que tienen en la parte inferior de esas bolsas, evitan el efecto de encharcamiento que también puede llegar a ser negativo para la planta. Por otra parte, para controlar la exposición a los gases del ambiente, fundamentalmente pues controlar la exposición al dióxido de carbono y permitir pues también que la planta empiece paulatinamente a generar intercambio gaseoso, se usó un vaso con pequeños agujeros que permita la exposición controlada a gases y así permitir que poco a poco la planta vaya realizando el intercambio hasta tal punto de adaptarse y ya no requerir que se use el vaso. Teniendo en cuenta que, pues, digamos, tipo 3 semanas o al mes de trasplante, si hay crecimiento de nuevas hojas, ya la planta se puede dejar del todo destapada. Como último paso, después del montaje anterior, todos los días, es el paso 4, todos los días se debe controlar el nivel de humedad y para eso se requiere que diariamente se le agregue agua a la planta y no permitir que la tierra se seque por completo. Adicionalmente también se debe colocar la planta en un lugar donde la exposición a radiación lumínica sea tenue, es decir, que se debe colocar en un lugar donde el sol no impacte directamente sobre la planta. En la diapositiva ustedes pueden ver pues la demostración de cómo quedó el montaje para la planta de fresa que fue la que hicimos de manera experimental. Como principal aprendizaje de esta fase y que nace pues de comparar una planta que ha crecido en condiciones in vitro a una que creció en la naturaleza, se tiene que es importantísimo entender que las condiciones del cultivo in vitro generan cambios en algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de la planta como los que mencionamos anteriormente. Por esta causa, durante la aclimatación los cambios deben de ser muy graduales y paulatinos para minimizar el estrés y también tener mayor tasa de sobrevivencia. Por último, cabe mencionar la importancia que este tipo de cultivo puede traer a la agricultura colombiana si se aplicara en la mayoría de sus cultivos vegetales. Se identifican 3 principales beneficios. El primero es que mediante esta técnica se puede realizar una multiplicación ilimitada de las plantas, con lo cual no existe el riesgo de agotar los recursos. En adición a esto, cabe resaltar que aquellas plantas que sean propensas a tener mejores características agronómicas se clonarán y reproducirán de manera exponencial, obteniendo siempre plantas que garanticen frutos de alta calidad y con un alto desempeño agronómico. El segundo beneficio va de la mano con el anterior, y es que estas plantas, una vez se desarrollan de manera in vitro, se llevan a un invernadero en donde crecen en condiciones controladas para obtener explantes asépticos y libres de enfermedades y plagas. De esta manera se obtienen plantas más resistentes y que podrán dar mejores frutos sin temor a que alguna plaga o enfermedad las ataque. El último beneficio es que al ser una técnica llevada a cabo en un laboratorio, disminuye el tiempo necesario para el crecimiento de las plantas al poder realizar múltiples cultivos de manera simultánea. También disminuye el espacio necesario para el almacenamiento de estas, haciendo posible guardarlas en espacios pequeños acondicionados por el adecuado crecimiento de las plantas. Gracias a esto, el agricultor no solo ahorraría espacio, sino que también ahorraría tiempo, aumentando así la efectividad y eficiencia de los cultivos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.